94.5. 20 minutos nos separan de las 2 de la tarde acá en la estación central de Radio Sachi, Santiago TV. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, demandó en juicio colectivo a las empresas del gas por el abuso sistemático y gravísimo en los precios del gas licuado y gas natural por redes, que ha develado la Fiscalía Nacional Económica. Salgan de mi gas, podría ser, porque uno de los dueños, el dueño de Gasco, el caballero del Pérez Cruz. Salgan de mi barque, salgan de mi festival, salgan de mi colusión. Y salgan de mi convención. Vamos con Mauricio Tapia, abogado y académico de la Universidad de Chile. Mauricio, ¿cómo le va? Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes. Lucía. Un gusto estar con ustedes. Bien, pues yo creo que esta es una cuestión completamente transversal. Uno puede tener plata o no tener plata, pero finalmente comprar el gas, que es algo esencial en nuestra vida, se ha vuelto cada día más caro. Y al parecer, abogado, no es solamente por el costo del gas internacionalmente, sino que podría haber algún tipo de colusión entre las grandes empresas del gas, de distribución de gas de Chile. Claro, mire, aquí hay dos cuestiones distintas. Hay dos mercados, en verdad, diversos. Hay un gas que se distribuye por redes, que lo distribuye en el caso de Santiago y la sexta región Metrogas, y que suministra este elemento a cerca de un 20% de la población, es decir, es un grupo más bien reducido en términos comparativos. El resto de la población utiliza el gas licuado, que se distribuye esencialmente en cilindro de 5, 11, 15 y 45 kilos. Ahora, lo que hemos visto y lo que ha constatado la Fiscalía Nacional Económica después de un largo estudio es que en ambos mercados lo que ocurre es que el insumo del gas ha mantenido sus costos de producción o bien ha ido a la baja. Y por el contrario, los precios de venta al público sistemáticamente han ido al alza. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué el insumo esencial para suministrar en definitiva el gas, ya sea por redes o por cilindro, va a la baja y los precios los vemos cada día más caros? Y eso lo constata la gente de hace mucho tiempo. Uh-huh. Un cilindro de 15 kilos puede costar ahora entre 26.000 y 30.000 pesos, cuando no hace mucho, un par de años, costaba bordeado a los 15.000 pesos. En Chiloé un cilindro de 45 kilos puede llegar a los 100.000 pesos. Entonces, si uno lo compara en realidad con el ingreso mínimo, uno ve que son cifras desproporcionadas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, aquí lo que constató la Fiscalía Nacional Económica, constató que efectivamente en los dos mercados, por redes y por cilindro, hay anomalías que se materializan en cobros indebidos a los consumidores. A fin de cuentas, los consumidores están pagando de más, al menos desde el 2014, en el caso del gas licuado por cilindro, o desde el 2016 en el caso del gas por redes. Son dos demandas distintas porque son dos mercados distintos. El mercado por redes, ustedes entenderán, es una especie de monopolio, uno no puede elegir, es Metrogas o es Metrogas, no hay otro, porque las redes son de ellos. En el caso de los cilindros, uno en principio puede elegir entre tres marcas principales, que claro, son Gasco, Abastible y Lipigas. Mauricio. Ahora bien, lo que ha ocurrido en ambos mercados es un poco distinto de por qué se llegó a esta distorsión de precios. Uh-huh. Y eso lo puedo explicar muy brevemente para que se entienda. En el caso de Metrogas, el mercado por redes, lo que ocurrió es que el año 2016 creó una sociedad relacionada de los mismos dueños, que se llama GESA, y a esa sociedad le pidió comprar el gas que el mismo Metrogas estaba comprando para luego distribuirlo. Es decir, le dijo a su hermana, a esta sociedad recién creada, que nació de una división de ella, que siguiera comprando el gas. Al efectuar esta triangulación a través de GESA, luego Metrogas le compra el mismo gas que antes compraba él directamente a su hermana, pero se lo compra más caro. Es decir, el delta, el sobreprecio, se queda en los mismos dueños, en este caso a través de GESA. Eso sin perjuicio, que es una cuestión que no sabemos, en qué medida, y eso se tendrá que ventilar y probar en el juicio y acreditar por ella, en qué medida Metrogas está inyectando gas argentino a las redes. Porque el gas argentino volvió a circular
en los últimos años, y ese gas es Más barato. sustantivamente más barato que el gas que viene de Quintero. Por tanto, si está inyectando el gas argentino, lo que no sería malo para los consumidores, el problema sería aún mayor, porque eso quiere decir que el precio es aún menor. Claro. Y sin embargo, el precio del gas para los consumidores sigue al alza. Mauricio, hay una estimación. En el caso ¿Te puedo hacer una pregunta? claro, ¿Hay una en el caso de estimación las redes... lo puedes Sí, completar, sí, por favor, pero quiero saber si puedes incluir si hay una estimación respecto de las ganancias adicionales que las empresas han tenido, pero al mismo tiempo el perjuicio que esto ha significado para los consumidores en términos de cifra. Claro, en el caso del gas natural por redes, se estima que hay un sobreprecio que están pagando los consumidores, que son cerca de 780.000 suscriptores, más sus familias, naturalmente están pagando aproximadamente 80 millones de dólares al año. Es decir, que en el periodo la Fiscalía Nacional calculó más de 400 millones de dólares de sobreprecio. 400 millones de dólares de sobreprecio. Tengan presente que el ilícito masivo contra los consumidores más grande al que se llegó a un acuerdo y se otorgó indemnización fue el de la colusión de los papeles, que se entregó una indemnización de 150 millones, esto es casi 3 veces más. Y en el caso del gas licuado, a través de Abastible, Gasco y Lipigas, se estima que el sobreprecio anual que pagan todos los consumidores del país, que son más de 7 millones de personas, es de 181 millones de dólares por año, y en el periodo la Fiscalía suma 1.261 millones de dólares. Son cifras verdaderamente exorbitantes. Eso significa que, aquí hay cifras estimativas, en porcentajes cuánto está pagando de más cada consumidor. Bueno, en el caso de las redes puede ser por el orden del 20% de sobreprecio en cada boleta o más. Y un bien en el caso del gas hereditario. licuado, esto varía dependiendo del lugar del país, pero puede llegar a cifras similares o mayores. Oiga, Mauricio. Es decir, de un cilindro, hoy en día de un cilindro de 15 kilos, que el que más se, por ejemplo, que el que más se comercializa, que vale en promedio 25, 26 mil pesos, probablemente una parte importante, 6.000, 5.000 o más, puede ser sobreprecio. Sí, Mauricio, quería preguntarle sobre, la Fiscalía Nacional Económica empezó a investigar esto, me imagino porque le habrá llegado algún tipo de denuncia. La Fiscalía Nacional Económica, investiga esto al azar. ¿Y quién fiscaliza? ¿Cómo es posible que Metrogas cree una empresa hermana, le venda el gas y después se lo compre de nuevo más caro y no haya alguien que, o aparte del Estado, fiscalice esa negociación o creación de esa empresa? Claro. Lo que ocurre es que aquí hay dos escenarios judiciales distintos. Yeah. Hay un escenario de libre competencia, es decir, donde se sancionan los monopolios, las colusiones, las integraciones verticales defraudatorias para los consumidores, es decir, monopolio. Y eso se ventila por la Fiscalía y ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Son juicios muy largos, muy largos. Pueden durar 10 años, de hecho, hace poco tuvimos una de las primeras sentencias de colusión de las farmacias del año 2008-2009. O sea, estamos hablando de 10 años, 11 años de tramitación. Bueno, ese es un escenario. El otro escenario judicial es de consumidores. Estas demandas están planteadas en el ámbito del consumo, de la protección del consumidor, de las acciones colectivas de clase ante los tribunales civiles, y lo que se alegan son exclusivamente abusos al consumidor, que no tienen que ver y no tienen que esperar tampoco la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia sobre monopolio. Estos son ilícitos autónomos. Aquí lo que se reprocha es que en definitiva hay infracciones contractuales, hay infracción a la buena fe, hay publicidad engañosa, todos ilícitos que perjudican al consumidor y que por tanto pueden y deben ser sancionados en los tribunales civiles. Por tanto van a ser dos investigaciones o juicios que van a correr en paralelo. ¿Y ustedes buscan que se indemnice con 1.261 millones de dólares, por ejemplo, a los que compramos gas en balón y 400 millones a los que utilizan Metrogas? Bueno, hay un principio general en la protección de los consumidores, en las leyes de protección del consumidor en todo el mundo, que es que los cobros indebidos deben ser restituidos. Ese es el punto de partida, ¿me entiendes? Si usted en definitiva
le sacó plata a los consumidores de mala forma, devuélvaselas con intereses, se las tiene que volver. Esas son las restituciones, así se denominan. Los cobros indebidos deben ser restituidos a los consumidores. Otra cosa es que también en estos juicios, como son de indemnización, de reparación, se piden también lucros cesantes, los intereses, se piden también afectaciones morales, como por ejemplo las molestias, que significa la angustia. ¿Cuántas familias por estas circunstancias no pueden llegar a fin de mes? Claro, El gas es un elemento esencial, hay que tenerlo en cuenta, eso Lucía y Marcelo. No estamos hablando de cualquier bien. Pero si el año pasado, de un bien en la pandemia, tan esencial con la... Nosotros impulsamos una campaña para la donación de balones de gas, porque había familias que no tenían un balón de gas para poder cocinar la comida que le llegaba a las cajas. Si no se tiene gas, se pasa hambre y se pasa frío. Esa es la realidad. Esa es la realidad en el país. Y es un bien que no puede sustituirse fácilmente. No tiene otro sustituto. Si usted tiene instalaciones para gas en su cocina, usted no la puede cambiar un día a otro. En la cocina, imagínense, a una, no sé, por ejemplo, a un suministro eléctrico que es mucho más caro. No tiene posibilidades. ¿Cómo calefacciona su casa? En definitiva, estas empresas también tienen bien en cuenta que es un producto insustituible. En la economía se llama bienes que tienen demanda inelástica, es decir, que los precios suben y la gente sigue comprando porque está obligada a comprarlo. Y eso es lo que ocurre en el presente. Más aún, esto hay que agregarle también la campaña publicitaria que está atrás, que es bien reprochable a fin de cuentas, que induce error, que induce engaño a los consumidores, porque si ustedes ven las propagandas que circulan por redes, los medios de estas empresas, se muestran como empresas amigables que cuidan el bolsillo. Incluso unas empresas del gas licuado el año pasado llamaban a las personas: quédese en casa, quédese abrigadito, claro, consuma esto. Entonces se presentan como alguien que cuida a la familia, cuida el bolsillo, y sin embargo ocurre esto, que la Fiscalía Nacional Económica dice que hay 181 millones de dólares le están sacando al año indebidamente a los consumidores. Mauricio, se nos acaba el programa, así que rápidamente, ¿cuáles son los tiempos que se esperan para esta investigación, para esta denuncia, para este juicio? Claro, afortunadamente los tiempos en la protección al consumidor pueden ser más rápidos que los tiempos en el Tribunal de Defensa por monopolio. En las demandas que nosotros presentamos, bueno, viene la etapa de admisibilidad, que es muy simple. Luego deben responder las empresas y hay instancias de conciliación. Este procedimiento está previsto para que las empresas con responsabilidad social tomen en cuenta este reclamo fundado, esta demanda fundada, y luego decidan compensar en acuerdo con Conadecu, en este caso, con la Asociación de Consumidores, a los afectados de alguna forma, tal como se hizo, por ejemplo, en el caso del papel, ¿no? Con Ford. Muy bien, pues el abogado de Conadecu y académico de la Universidad de Chile, Mauricio Tapia, conversando con nosotros. Yo creo que queda abierto este tema porque va a tener que ir avanzando y, como decía usted, una cuestión que el gas sirve para calefaccionarse y también para comer. Hambre y frío es lo que entrega la escasez de este elemento. Así que muchas gracias, Mauricio, que le vaya muy bien. Gracias a ustedes por la invitación. Chao, Buenas Mauricio. tardes. Oye, 13:54 nos vamos. Atentas a lo que pase en el Senado, aunque parece que se espera mucho menos noticias. Sería noticia si la aprueban. Claro, oye, y el partido no me ha hablado nada del partido. Por favor, tú diga unas palabras de cierre alentando a la Roja. Vamos, Chile. Ok, Eso. me parece. ¿A partir de qué hora? De las 8 de la noche estarán nuestros queridos secos del bar. Está Claudito ya preparado acá, Claudio.